Hola amigos, hermanos y todos los que nos escuchan en este nuevo video. Les envío un gran saludo a todos los que nos ven. Y en esta nueva oportunidad queremos subir el estudio bíblico de congregación para la semana que es del 8 al 14 de junio. Sí, ha estado bien la fecha. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con el estudio del libro de congregación con las primeras preguntas que hace el libro? Es el capítulo 118. Habla acerca de la disputa que tuvieron los apóstoles y también, en este caso, cuando Jesús los prepara para después de su partida. Entonces empezamos con la primera pregunta. Dice: ¿por qué discuten los apóstoles y qué hace Jesús al respecto? La respuesta es que discuten sobre quién pudiera ser el mayor entre ellos. Y recuerdan que estas peleas siempre sucedían entre los discípulos. Anteriormente ya había pasado, y Jesús, por ejemplo, en vez de regañarlo por comportarse así, dice que con paciencia razonaba con ellos de nuevo y les decía que deben seguir su ejemplo de servir a los demás. Incluso con su propio ejemplo trató de ayudarles a los discípulos. La segunda pregunta dice: ¿qué logrará el pacto que hace Jesús con sus discípulos fieles? Este es un pacto, en este caso, que Él hizo con sus apóstoles después de la cena del Señor. Gracias a este pacto, pues Jesús hace que sus seguidores ellos reciban la oportunidad de participar en la gobernación de su reino. Entonces, estos serían los que conforman los 144,000 y estos serán los primeros, en este caso, que conformaban este pacto. La última pregunta dice: ¿qué le dice Jesús a Pedro al ver su exceso de confianza? Pues le dice que esa misma noche negaría conocerlo, pero que aún así él ha orado para que su fe no decaiga y que una vez que se recupere de su debilidad espiritual tenía que fortalecer a sus hermanos en la fe. Ahora vamos a ver qué lecciones podemos aprender en este caso del estudio del libro de congregación. Entonces vamos a ver los textos asignados para en esta ocasión. Uno de ellos es Lucas capítulo 22, el versículo 24. Conforme vayan apareciendo en el estudio del libro los vamos a ir analizando. Dice: entonces también surgió una fuerte discusión entre los discípulos sobre quién de ellos era considerado el mayor. Entonces, la lección que aprendemos de Lucas 22-24, ahí dice que en el texto dice: surgió una discusión acalorada. Esto quiere decir que no era una discusión, en este caso, leve entre ellos. Y el problema era que querían saber a quién era el mayor, no de edad, sino el mayor entre el reino de los cielos, es decir, el mayor con más privilegios y todo esto. Pero esta discusión, como habíamos dicho antes, no era nueva, ya que en ocasiones anteriores pues también habían discutido sobre quién era el mayor. Entonces, tomando en cuenta esto, nos enseña que si no tenemos cuidado, las malas actitudes que teníamos antes pueden volver a afectarnos, nuestra personalidad. De ahí entonces que siempre debemos autoexaminarnos para saber si están regresando estas malas cualidades que teníamos antes. Otro texto está en Lucas capítulo 22, el versículo 25 al 27. Ahí dice: pero él les dijo: los reyes de las naciones dominan al pueblo, y a los que tienen autoridad sobre la gente se les llama benefactores. Sin embargo, ustedes no deben ser así. Más bien, el que sea mayor entre ustedes, que se vuelva como el más joven, y el que dirige como el que sirve. También, ¿quién es mayor, el que come o el que sirve? ¿Acaso no es el que come? Pero yo estoy entre ustedes como el que sirve.
Excelente lección que les dio en este caso Jesús a sus apóstoles. Entonces de Lucas 22, 25 al 27, pues este texto nos ayuda a ver cuál debería ser la actitud de los hermanos que tienen puestos de responsabilidad dentro de la congregación. Pues al igual que hizo Jesús, es servir a los hermanos, sobre todo ayudar a los hermanos más débiles a que su espiritualidad vuelva a ser fuerte. El siguiente texto es Lucas 22, 29. Dice: y yo hago un pacto con ustedes para un reino, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo. Entonces, lo que aprendemos es que en Lucas 22, 29, Jesús hizo un pacto con sus discípulos, y esto fue porque, como él mismo había dicho, se habían mantenido leales junto a él. Entonces, esto me enseña que si nos mantenemos leales a Jehová, Él también nos bendecirá. Quizás no tengamos en este caso la misma esperanza, pero la esperanza de vivir en el paraíso terrestre y tener una vida eterna, hermanos, es una gran esperanza si nos mantenemos leales a Jehová. En Lucas 22:32 dice también: pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga, y tú cuando vuelvas fortalece a tus hermanos. Entonces, en Lucas 22:32, en este texto muestra que Jesús iba a rogar por ellos cuando estén sometidos a prueba. Y este ejemplo podemos seguir nosotros, en este caso, al orar por nuestros hermanos cuando están pasando por situaciones difíciles. Lucas 22, 31 al 32 dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a todos ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga, y tú cuando vuelvas fortalece a tus hermanos. Entonces en Lucas 22, 31 al 32, Jesús les recordó que habían permanecido a su lado en momentos difíciles, y aunque Satanás en este caso iba a ponerlos a prueba, Jesús expresó su confianza en que se mantendrían fieles, y hasta después, más adelante, hizo un pacto con ellos. Pues este es un buen texto para los jóvenes, pues en ocasiones quizás puede que nos moleste que nuestros padres nos estén repitiendo los mandatos bíblicos, pero al igual que Jesús, lo hacen porque nos aman y porque saben que nos enfrentaremos a situaciones difíciles. Ahora cambiamos de evangelio y nos vamos a Mateo capítulo 26, el versículo 31. Mateo 26, 31 dice: entonces Jesús le dijo: esta noche todos ustedes van a fallar por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces, en Mateo capítulo 26, el versículo 31, Jesús dijo que sus apóstoles lo dejarían solo y sentirían temor. Pero no por eso dijo que dejarían de ser sus discípulos. Más bien, para mostrar su confianza que les tenía, hizo un pacto con ellos. Lo que me enseña entonces que mientras seamos imperfectos vamos a cometer errores. Pero no debemos dejar que eso nos desanime, ya que al igual que los apóstoles, Jehová siempre está listo para perdonarnos y volver a servir con una conciencia limpia. Vamos a Juan capítulo 13 y el versículo 34. Juan 13, 34 dice: les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. Este texto me gusta mucho. Dicen Juan capítulo 13, el versículo 34 y 35. En este texto es interesante que después de mencionar que serían sometidos a prueba, porque en este caso Jesús les dijo que Satanás los iba a zarandear, después Jesús les recordó el mandamiento de amarse los unos a los otros. Esto era importante porque ese amor que ellos iban a tener les permitiría aguantar hasta el fin. Y lo mismo sucede, mis hermanos, ahora. Si mostramos amor a todos nuestros hermanos, aun cuando pasemos tiempos difíciles, nos mantendremos firmes.
Un último texto está en Lucas capítulo 22, el versículo 35 al 37. Ahí dice: también les dijo: cuando los envíe sin bolsita para el dinero, ni bolsa de provisiones, ni sandalias, ¿verdad que no les faltó nada? No, le contestaron. Entonces él les dijo: pero ahora el que tiene una bolsita para el dinero, que la lleve, y también una bolsa de provisiones, y el que no tiene espada, que venda su manto y compre una. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí esto que está escrito: fue considerado un delincuente, de hecho, esto se está cumpliendo en mí. ¿Qué aprendemos de estas instrucciones de Jesús? Pues en Lucas capítulo 22, el versículo 35 al 37, en este texto Jesús les estaba diciendo que consigan provisiones, incluso una espada, pero no era para atacar, sino que lo dijo porque comprendió que una vez que fuera arrestado y ejecutado, cambiarían las condiciones para ello. De entonces en adelante, la mayoría de los no los recibiría bien, serían rechazados y escarnecidos. Esto nos hace pensar, hermanos, cuando sufrimos persecución, pero debemos mantenernos leales hasta el fin, así como dijo Jesús, ya que Jehová mostrará su poder para con las personas que trataron mal a sus siervos. Y con este texto animador, pues nos despedimos en este video. Esperamos que tengan un feliz descanso y un también feliz amanecer. Nos vemos hasta la próxima.